Quiero que me digas cuál es la mejor gastronomía para ti de Latinoamérica. De Latinoamérica. Sí, de Latinoamérica. Dirás de Hispanoamérica. A ver, aquí lo primero que quiero resaltar es la enorme capacidad de este señor para no saber responder una pregunta concreta. Le están preguntando sobre cuál es la mejor comida latinoamericana y no lo responde. Tal vez es porque ni siquiera conoce nuestra comida o porque ni siquiera conoce cosas de nosotros y por eso ni siquiera puede responder una simple pregunta sobre cuál es la mejor comida de nuestro continente. ¿Qué? No existe ninguna América que se hable latín o que se haya hablado latín. Alberto, de Latinoamérica. Bueno, vamos a dejarnos de rollos porque ustedes no son latinos. ¿Cómo que no somos latinos? Os han metido un supositorio y os pensáis que sois latinos y no lo sois. ¿Vale? Es que somos latinos. ¿Por qué? ¿No ves mis rasgos, mis raíces, mi cultura? Yo soy de Perú. Pero tus rasgos son mestizos, no romanos. Tus rasgos son mestizos, no romanos. Por favor, como si este señor tuviera rasgos de Marco Aurelio. O sea, todos somos mestizos. Si te pones a pensar, las sociedades humanas están conformadas por migraciones. Y al final del día, todos nos empezamos a reproducir entre todos y salen siempre sociedades mestizas, en el entendido de que no somos una raza aria o una raza pura que nada más nos reproducimos entre nosotros. La realidad es que todos nos reproducimos entre todos y en estricto sentido todos vendríamos a ser mestizos. Mestizos te lo compro, pero somos latinos. ¿Por qué? Porque nacimos en Latinoamérica. ¿Y por qué se llama Latinoamérica? Ahí sí que me pillaste. A ver, explícanos. Es que no existe ninguna América que sea latina. ¿Por qué? A ver, En tiempos de Napoleón III, con el Imperio francés en América, un consejero de Napoleón III, llamado Michel Sivalier, se inventó un término para desligar a los pueblos hispanos de América de la madre patria España. Queriendo Francia coger el protagonismo que tenían España y Portugal. Francia como siempre. No existe ninguna América que sea latina. Yo escucho ahí algo muy soberbio en su discurso. Y sí, bueno, es verdad que fueron los franceses, yo ya lo he dicho en otras ocasiones, fueron los franceses los primeros que implementaron el término Latinoamérica. ¿Y qué? Porque fueron los franceses, entonces ya está mal. Los españoles dijeron que nosotros somos Hispanoamérica. ¿Por qué nosotros vamos a ser Hispanoamérica? Si es un término que inventaron los españoles para nosotros. Es lo mismo, ¿sabes? O sea, entre potencias se pelean por a ver quién describe a este continente como tal o cual y a ver quién tiene la razón. Pero al final del día ni los españoles ni los franceses son los que deciden cómo nos nombramos a nosotros. Efectivamente, el latino son las antiguas provincias de Roma, que hablaban latín y desarrollaron las lenguas latinas. O sea, latino se dice por la palabra latín. Latino viene del Latium, de Roma, de Italia. Okay. ¿Vale? Entonces, los latinos, o los que se puede llamar latinos, son los herederos de esos pueblos que fueron ciudadanos de Roma. ¿Quiénes son? Los españoles, los italianos, los rumanos, los franceses y los portugueses. No hay más latinos en el mundo. Vamos a analizar aquí un poquito más a fondo. Dice que solamente los herederos del Imperio Romano son los que se pueden considerar latinos: los italianos, los portugueses, los españoles, los franceses. Porque fueron estos países las provincias de Roma. Ojo, provincias de Roma, no Roma, que es algo muy distinto. Y en todas estas provincias de Roma, el habla era un latín vulgar. El español es un latín vulgar. El francés es un latín vulgar. El portugués es un latín vulgar. Otra cosa es el latín formal, el latín clásico. Todos estos latines vulgares son léxicos de latín, que derivaron de ahí. Pero además de estos latines vulgares tenemos el latín culto, el latín formal. Y si nos ponemos a pensar y regresamos al punto de que todas las sociedades humanas están conformadas por migraciones, el latín se expandió su escritura a todo el mundo, incluyendo Latinoamérica. Porque el latín en aquellos entonces es lo que hoy vendría a ser como el inglés, que es el idioma para comunicarse entre los distintos pueblos y poder entenderse y poder comunicarnos, ¿no? Es decir, el inglés hoy es una lengua franca, así el latín alguna vez fue una lengua franca, como una lengua que todos hablaban o todos escribían para poder comunicarse. Y si nos ponemos a pensar, cuando los españoles llegaron a estas tierras, los españoles llegaron hablando y escribiendo
latín. Y estos españoles fueron quienes empezaron a conformar estas sociedades latinoamericanas. Y no solamente eso, sino que en América Latina se empezaron a abrir universidades que empezaron a divulgar el latín, empezaron a transmitir el latín. Entonces tenemos universidades que sí fueron creadas para solamente los españoles o hijos completamente de españoles, que son los criollos, pero en estas universidades también estudiaron noblezas de los antiguos habitantes, es decir, noblezas indígenas, las antiguas élites que también empezaron a aprender latín. Y tenemos casos excepcionales como Garcilaso de la Vega, que aprendió el latín al dedillo, siendo él mestizo. Y esto solo por poner un ejemplo, porque realmente el latín sí se habló y sí se escribió durante la colonia aquí porque era lengua franca. Vale, mi pregunta es, entonces, ¿cómo me llamaría yo? O sea, yo me considero latina, entonces, ¿cuál sería la palabra correcta? No, si tú te puedes considerar farola, farmacia o furgoneta. Otra cosa es que lo seas. Yo me considero millonario, pero no lo soy. Latinos son Italia, España, Francia, Portugal y Rumanía. Dice que los latinos son Italia, Francia, España, Portugal y Rumanía. Ok, y que no hay más latinos en el mundo, dice. Bueno, pues este señor ignora completamente cómo se conforman las sociedades humanas. Porque entonces, ¿qué? ¿Sus paisanos españoles que están viviendo aquí en México no son latinos? ¿Porque no están en España? Los descendientes de sus paisanos, que siendo hijos de españoles, nacieron acá en México, por poner un ejemplo, y que su sangre es española completamente, pero que nació aquí en México, ¿no es alguien latino? ¿Por qué no está en España? Porque ya nació acá, ya es un criollo. Los criollos también sabían latín. Y hay que hacer una nota muy importante, ¿no? Que es que incluso los criollos, que son los hijos de españoles, es decir, españoles nacidos en América, eran renegados y eran discriminados por los españoles que habían nacido en España. Y eso hizo que se surgieran las independencias latinoamericanas. ¿Por qué? Por este desprecio que los españoles nacidos en España le tenían a los españoles nacidos en América. Como este señor, algo así, este desprecio que también el señor hace ver al decir que no hay más latinos en el mundo, incluso discriminando a sus propios paisanos que nacieron aquí. Vale, pero no has respondido a mi pregunta. ¿Yo qué sería entonces? Yo estoy diciendo que yo me llamo, o sea, yo pienso que soy de Latinoamérica, pero tú me estás diciendo que no, entonces... No, si de Latinoamérica sí eres, porque lo que es el término Latinoamérica existe. ¿Ve? Qué contradictorio el discurso de este señor. El término Latinoamérica sí existe. Miren, hace unos minutos decía que Latinoamérica no existía y que ahora dice que el término Latinoamérica sí existe. Entonces, ¿cómo Latinoamérica no existe? Pero el término Latinoamérica sí existe. No comprendo cuál es la lógica de este señor al decir esta barbaridad. O sea, el continente Latinoamérica no existe, pero el término sí. ¡Wow! Entonces sería, yo soy latinoamericana, no latina. No, eres hispanoamericana, porque hablas español y tienes cultura hispana, no cultura romana. Eres hispanoamericana porque hablas español y tienes cultura española y no romana. ¿Y la cultura española no acaba de decir que es la heredera de los romanos? Él no acaba de afirmar que la cultura española es cultura romana. Y entonces, si nosotros tenemos cultura española, ¿por qué no es romana? O sea, ¿ven las barbaridades que está diciendo este señor? Está diciendo que España es heredera de Roma y que su cultura es romana, ¿no? Ok. Y luego dice, pero ustedes no son latinos porque su cultura es española. Pero si nuestra cultura es española, según este señor, ¿por qué no es romana si la cultura española al mismo tiempo es romana? ¿Se dan cuenta de la sarta de barbaridades que está diciendo este personaje? Ok, entonces me diría hispanoamericana. Lo correcto es hispanoamericano. Ahora, que el término Latinoamérica ya está pues por todos los rincones del mundo, sí, te lo compro, pero que realmente no lo sois. El término hispanoamericano está por todo el mundo, pero verdaderamente no lo sois. ¡Wow! ¡Qué gran conclusión! ¿No? El término existe, está expandido por todo el mundo, pero no sois eso que sí existe, pero que no existe, pero que... Bueno, pues cada quien podrá juzgar. Esto fue Filomimixecua. No olviden darle like, suscribirse, ponerle a la campanita, dejar su comentario y compartir. Unidad, paz y amor para los pueblos. Resistencia para la disidencia. Chao.